Adelante, Jorgito. Ok. Buenos días con todos mis queridos colegas eh, que han aceptado, digamos, recibir estos conocimientos que son mi aporte de tantos años de trabajo. Es lo que he recopilado y lo que quiero compartir. ¿Por qué quiero compartir esto? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Jorge Bravo Muñoz. Soy psicólogo clínico, tengo una maestría en adicciones y tengo también un diplomado en formación de formadores. Y bueno, tengo algunos cursos que he hecho como meditación trascendental, he hecho cursos de Reiki, de sanación con la energía, he hecho método Silva, también programación neurolingüística. Eh, También hago hipnosis regresiva o hipnosis curativa, digamos, yendo a lo más profundo del paciente. Eh, Tengo muchos años de experiencia, vengo de una familia, de una generación de psicoterapeutas. Mi papá era psiquiatra, uno de los mejores psiquiatras de Sudamérica. Y tengo una hermana que es psiquiatra también, pero vive en México. Ella es mayor que yo. Otra hermana que también estuvo trabajando en el psiquiátrico, ¿no? Aprendiendo psiquiatría. Bueno, yo aprendí psiquiatría con mi papá, porque mi papá eh, usaba muchas técnicas eh, precisas y, y efectivas y de rapidez efectiva, ¿no? Técnicas que ya muchos psiquiatras ya no las dejaron allí, ¿no? Eh, pero yo las aprendí con él, aprendía muchas cosas porque mi papá, por ejemplo, mi papá curaba la esquizofrenia con 3 sesiones, máximo 4, no más de eso. Y el paciente se curaba y la enfermedad no regresaba. Pero yo soy de Manabí, en esa época yo vivía en Manabí y veía cómo traían pacientes allí en Manabí donde no había psiquiatras, mi papá era el único psiquiatra y creo que había un psiquiatra en Manta, nosotros estábamos en Puerto Viejo. Había un psiquiatra en Manta, pero no ejercía como psiquiatra. En cambio, acá donde mi papá llegaba, gente que los traían amarrados, totalmente desquiciados, hombres, mujeres, de todo, ancianos. Y yo veía como él los atendía y se sanaban. Incluso algunas veces le ayudábamos en ciertas cosas que él hacía, ¿no? Tenía un compadre que lo ayudaba también porque no había clínicas allá psiquiátricas, entonces un compadre utilizaba su casa para tener allí a los pacientes, allí porque eran pacientes que venían de otros cantones, de otras provincias y no había aquí un lugar especializado en ese momento allá en Puerto Viejo, no había un lugar especializado para personas en estas condiciones. Entonces el compadre de mi papá se encargaba de tenerlos y darles la medicina y mi papá iba, les hacía los tratamientos allá, él lo ayudaba. Y bueno, eh, él era un hombre muy especial porque leía mucho. Entonces yo crecí viendo muchos libros, muchas cosas, eh, libros rusos, libros de psiquiatras argentinos, de psiquiatras españoles. Entonces, eso me ayudó y más que todo la vivencia con él, porque él perdió el sentido de la audición, se quedó sordo y compró esos aparatitos para la sordera, pero no le ayudaban, porque si le daba mucho volumen, no entendía lo que decían y si le bajaba el volumen, pues se le hacía complicado también. Entonces,
se le hizo complicado. Entonces, yo era egresado de psicología, pero me había, eh, como quien dice, había quedado hasta ahí nomás como egresado. Entonces, él me dijo, quiero que me ayudes porque mi problema es el oído. Entonces, yo hacía las entrevistas al paciente y anotaba todo lo que iba diciendo el paciente. Y luego de que hacía yo eso, él cogía la entrevista y en base a los datos que yo le proporcionaba en la entrevista que él leía, él hacía la terapia al paciente. Hacía la terapia al paciente, ¿no? Lógicamente que era una terapia, no era de consejería, sino era una terapia que iba directamente Celular, coordinador de la Junta Cantonal, a la abogada Carlita Lojas. No entendí. ¿Qué preguntaban? No. El micrófono estaba abierto, ya lo cerré. Ah, ya. Entonces, él hacía la terapia, diferentes formas de terapia. Yo con él aprendí diferentes formas de hipnosis, hasta hipnosis eh, con químicos, ¿no? Hipnosis con químicos, con medicamentos químicos, que uno le inyecta al paciente y uno lo programa, todito porque está hablando directo con el subconsciente. Había técnicas también, por ejemplo, que se le pone solamente una dosis, pero que hay que tener una precisión y se habla con el paciente y el paciente, uno está hablando es con el subconsciente del paciente. Y el paciente habla y cuando despierta no recuerda ni qué ha hablado, porque se ha hablado solamente con el subconsciente, ¿no? Incluso yo utilicé mucho esa técnica. ¿Me estás llamando, Gina? Bueno, entonces aprendí muchas cosas que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y uno de los grandes problemas que se presentan en la vida es los problemas de pareja. Y los problemas de pareja tienen mucha incidencia, no solamente en la pareja, sino también en los hijos. Los hijos o los enfermamos o los ayudamos a ser saludables y exitosos, o los enfermamos y los volvemos desgraciados y los volvemos ineficientes, prácticamente los invalidamos. Entonces es muy importante la relación de pareja. Lógicamente hay muchas personas que vienen a mi consulta por los problemas de pareja. Hoy día vamos a empezar esto y voy a compartirles unos PowerPoint que he escrito para poder llevar estas clases. Hoy vamos a ver el módulo 1. Vamos a ver hasta dónde llegamos con el módulo 1. Y en el módulo 1 vamos a ver la entrevista. La entrevista. Lo primero que hace un psicólogo, un psiquiatra, un médico, una persona que trabaja en salud, es entrevistar al paciente. ¿Para qué? Para obtener datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Es la pregunta. Y conmigo van a aprender qué es lo que se hace con los datos que el paciente nos da. Porque muchas veces los psicólogos recogen datos, regresa el paciente a otra consulta y siguen preguntándole.
Y así van a la tercera, a la cuarta consulta, y cuando vienen a mi consulta le digo, ¿usted está en tratamiento? Sí. ¿Qué tratamiento le hicieron? Nada, solamente me preguntaba cada vez que iba, ¿y qué hizo esta semana? ¿Y qué pensamientos le vinieron esta semana? Yo le digo, hago lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Que el psicólogo no sabe qué hacer con los datos. Pero conmigo sí van a aprender a manejar, cambiar el significado de esos datos. Porque nosotros le damos significado a todo le damos significado. Desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, nosotros hemos ido aprendiendo a dar significado a todo. Si hoy día me mordió un perro y yo era un niño de 3 años, cuando tenga más edad tendré miedo a los perros, tendré odio, coraje de ver un perro, sobre todo mucho temor, me voy a sentir indefenso. ¿Por qué? Porque le he dado un significado a eso que pasó. Y así a todas las cosas que nos pasan en la vida le hemos dado un significado. Y ese significado forma parte de un archivo en nuestro subconsciente. Ese archivo dirige nuestra personalidad. Ese archivo de conceptos, de significados que le hemos dado a las cosas, forma parte de nuestra personalidad. Nuestra personalidad se forma de 1 a 7 años de edad. Todos esos pequeños significados que los vamos reforzando a lo largo de la vida, ¿no? Vamos reforzando esos significados, esas creencias que se nos implantaron en la cabeza. Entonces, la entrevista clínica nos ayuda para que las personas hablen de sí mismos, desahoguen. ¿Recuerdan ustedes a Freud? Freud habló de la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Cuando el paciente habla, descarga emocionalmente aquello que no podía superar. Entonces, hay el famoso caso de Ana O, de Freud. Ana O era una mujer que tenía paralizada la mitad del cuerpo. Sufría de unas parálisis, unos temblores en la mitad del cuerpo. Esta Ana O pues había sido cuidadora de su padre. El padre estaba enfermo con una enfermedad terminal y a ella le tocó atenderlo, limpiarlo, vestirlo, darle de comer, bañarlo. Y ella cuando lo bañaba en algún momento, cuando estaba lavando los genitales del paciente, se excitó, se sintió excitada. Entonces, el pensamiento de ella, de que había sido muy malo excitarse, de que era una pecadora, de qué sé yo, qué pensamientos, qué significados le dio ella a eso, a esa respuesta biológica que dio su cuerpo ante ese estímulo visual. Pero ella le dio un significado que le enfermó, la hizo sentir culpable y se paralizó la mitad del cuerpo y temblaba la mitad del cuerpo. Entonces, ella no podía verbalizar ese problema. No podía porque le daba mucha vergüenza y eso pasa a muchos pacientes. Les da vergüenza verbalizar el problema clave. Ese significado que le han dado a una situación. Les da mucha vergüenza verbalizarlo. Eso no se lo cuentan a nadie, ni a mamá, ni a papá, ni al hermano, ni a la pareja. A nadie lo tienen allí porque les cuesta verbalizarlo. Entonces, ensayaron hipnosis con ella y en hipnosis ella pudo verbalizar eso que no podía verbalizarlo conscientemente. Allí pudo decir qué es lo que había sentido atendiendo al papá. Y cuando ella verbalizó eso, volvió su cuerpo a la normalidad, el temblor desapareció, la parálisis se fue. Y Freud le llamó a esto catarsis. Ok,
De manera que durante la entrevista puede producirse catarsis. El paciente puede llorar. El error que puede cometer un psicólogo es decirle al paciente, pero cálmese, pero ya no llore, no. Uno tiene que dejar que el paciente deje fluir sus emociones, porque si el paciente contiene esas emociones, no las deja fluir, el paciente se reprime, está reprimiendo, y al reprimir eso le va a causar mucho dolor más adelante, mucho sufrimiento, todas esas emociones reprimidas que a veces buscamos nosotros que, o creemos que es la contención emocional, que el paciente no llore. El paciente tiene que llorar, tiene que sacar esa emoción, sino que nosotros ahora vamos a esclarecerle lo que le pasó. Vamos a esclarecerle, porque él no comprende, él le da un significado que lo trae desde niño a eso. Un significado, una creencia que le metieron en la cabeza, el que era malo, el que era pecado, de lo que sea. Pero es eso lo que tiene allí y que hay que, nosotros como psicólogos tenemos que esclarecer. Yo uso mucho la técnica del esclarecimiento, esclarecer al paciente, y utilizo mucho una ley universal, que es la ley de la causa y el efecto, o como dicen otras personas, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, eso recogemos. Los pensamientos son como semillas, que nosotros las sembramos en nuestra mente desde que somos pequeños y recogemos después el fruto de esas creencias, de esos pensamientos. Entonces, la entrevista clínica va a ayudar a que las personas hablen de sí mismas. A la mayoría le gusta hablar porque hay personas que hablan y no las puedes pagar, porque hablan y hablan y hablan y hablan. Bueno, hay que dejarlas hablar, pero de vez en cuando hay que ir esclareciendo, esclareciendo, utilizando eso, la causa y el efecto, haciéndoles notar que todo es producto de algo, que no son cosas que aparecen simultáneamente de la nada, aparecen instantáneamente, ¿no? Sino que todo tiene una causa. Hay muchas personas que les gusta trabajar con el efecto. Dicen, no, la causa no importa, porque eso ya pasó. Lo importante es el presente, el aquí y el ahora. Pero no es verdad. Mientras no sane la causa, el efecto no desaparece, vuelve a aparecer. Así las personas usan hipnosis para quitarle ese efecto. Se lo quitan momentáneamente, pero el efecto vuelve. La causa hace que el efecto regrese nuevamente. Y puede pasarse el paciente yendo a consulta muchas veces, pero mientras no trabajemos la causa, siempre vamos a tener el mismo efecto. Entonces uno tiene que ser causólogo, eso sí, me lo grabé en la mente siempre porque mi papá decía, hay que ser causólogo, hay que ir a la causa, si no, no se puede lograr los resultados que buscamos. Ok. Dice, en el campo de la salud mental, pedimos a los pacientes que nos revelen algo de sus emociones y de su vida personal. De eso se trata. Yo siempre le digo al paciente, yo necesito datos, necesito saber qué le pasó, qué siente, desde cuándo empezó esto, cuándo empezó a sentirse así. Y busco mucho en la infancia, en los primeros años de vida, porque generalmente desde allá vienen los problemas. Generalmente vienen desde allá. Entonces, buscamos, y yo le digo al paciente para que tenga confianza en hablar, yo le puedo ayudar. Yo le voy a ayudar a encontrar, le voy a esclarecer el problema, pero no puedo leer su mente. Yo no puedo leer la mente, porque hay gente que cree que el psicólogo le va a leer la mente y le va a decir qué es lo que tiene, así nomás. Entonces yo le digo, yo no puedo leer la mente. Usted tiene que decirme todo eso
lo que le ocurrió, aquello que usted no se lo ha contado a nadie, ni al mejor amigo, ni a su pareja, ni a nadie. Yo tengo que saberlo para poder ayudarle. Porque si usted no me lo dice, podemos pasarnos a hacernos terapia, pero eso está allí y necesita ser resuelto. Entonces, eso es importante. Es muy importante lo que el paciente nos dice. Pero lo más importante es que nosotros sepamos qué hacer con esa información. Si el paciente fue abusado, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo procesamos? ¿Cómo transmutamos esa emoción de negativa a positiva? ¿Cómo la transmutamos? ¿Cómo hacemos ese cambio de polaridad? Eso es lo importante. Yo sé que en la universidad nos enseñan, qué sé yo, a recoger datos, a hacer una entrevista. ¿Verdad? Ok. Nos enseñan a aplicar un test. Bueno, pero de ahí en adelante ya no nos enseñan qué más tenemos que hacer, qué tenemos que hacer con esa información que nos ha llegado, con esa información del paciente. Y eso es lo principal. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información? Eso es lo que... Bajar el volumen a esto para que no nos moleste. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la información? Eso es lo importante. Y eso es lo que ayuda al paciente a sanar. Hay pacientes que pasan mucho tiempo yendo donde el psicólogo a conversar, pero podrá pasarse toda la vida yendo al psicólogo, pero eso no le va a sanar mientras no trabaje en la causa. Y el trabajar en la causa no es solamente dar consejos. Yo no soy consejero, no doy consejos, porque el que tiene que resolver, decidir es el paciente, no mi consejo. Yo no le puedo decir, haga esto, haga este otro. Deje ese hombre, deje esa mujer, divórciese, siga con... No le puedo dar, porque es la vida del paciente. Lo único que yo puedo es esclarecerle su problema para que él o ella decida qué es lo que quiere con su vida. Pero yo le esclarezco la situación usando mucho la causa y el efecto. Esto, me pasó esto. A ver, ¿por qué le pasó esto? Vamos a buscar cuál sería la causa. Ok, dice, la práctica nos enseña qué preguntar y cómo dirigir la conversación para obtener la información necesaria para ayudar al paciente. Lógicamente que la entrevista depende mucho de la habilidad que tenga el terapeuta y la habilidad, la experticia del terapeuta para hacer una buena entrevista, porque una buena entrevista es importante porque nos ayuda a hacer un buen diagnóstico y haciendo un buen diagnóstico podemos hacer una buena terapia. Entonces, la práctica nos hace expertos, nos da la experticia, nos ayuda a conocer visualmente y auditivamente los signos y los síntomas. Nos ayuda a percibir los signos y los síntomas y nos ayuda a entender cuál es la problemática que está viviendo el paciente. ¿Ok? Dice, los buenos entrevistadores tienen en común tres cosas. Uno, Jorgito, ven. Los buenos entrevistadores, dice, tienen en común tres cosas. Disminúyeme esto para poder leer. Más. Ella.
Ok, dice, los buenos entrevistadores tienen en común tres cosas. Primero, obtienen la mayor cantidad de información precisa, pertinente para el diagnóstico y lo hacen en el menor tiempo posible. Establecen empatía con el paciente. Bueno, vamos a hablar de la empatía también y por qué es necesario obtenerla en el menor tiempo posible. Si usted va a trabajar, por ejemplo, me están hablando para trabajar en una plataforma médica para dar consultas virtuales, pero solo me querían dar 15 minutos, lo que le daban a los médicos. Le digo, no, 15 minutos para un psicólogo no es nada, no es nada, el paciente no recibe ningún beneficio en 15 minutos. Entonces, es que no se puede dar mucho, dice, mucho tiempo. Bueno, entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que me iban a dar 40 minutos. Bueno, dije yo, está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con la práctica uno aprende a resumirlo todo, a resumir una entrevista, ¿no? Es decir, ocupar el menor tiempo posible en la entrevista, saber hasta dónde llego. Bueno, voy a llegar hasta aquí, vamos a trabajar esto, le digo al paciente, aunque no le haga una entrevista de toda la vida, pero bueno, vamos a trabajar esto. Hasta ahí llego en esa entrevista porque no hay más tiempo para poder hacer algo con el paciente. Entonces sí es importante aprender a ocupar el menor tiempo posible. Si el paciente me dice que fue abusado o fue abusada, yo no le pregunto detalles, qué le hicieron, si la tocaron, qué se hizo. Solamente le pregunto, ¿la penetraron o solamente fue toqueteo? Ya, ya está. No le doy mayor chance para que siga en la explicación, salvo que la vea que esté llorando. Bueno, entonces dejo y le puedo esclarecer la situación, ¿no? Pero cuando uno trabaja en estas plataformas médicas, uno tiene que prácticamente abreviar todo, dedicar solamente la entrevista a un problema, nada más. Este problema aquí ya, en la siguiente vemos otro problema y así. ¿Por qué? Por el tiempo, por el asunto del tiempo. Y cuando estaba yo trabajé en el Ministerio de Salud, trabajé en el Hospital Guayaquil, ahí nos daban, en el Hospital Guayaquil nos daban 20 minutos para paciente. Y uno estaba con la computadora ahí porque tenías que llenar los datos ahí mismo, llenar los datos, parecía yo secretario ahí escribiendo y escuchando al paciente y mirando a la computadora, mirando de allá, ¿no? Y luego que ya se iba el paciente, ya uno lo despachaba, ya se fue y ya estaba el otro paciente esperando para entrar. Y uno ahí mismo tenía que poner un diagnóstico presuntivo. Inmediatamente, no hay tiempo de nada, y tienes que ponerlo ahí, eso queda registrado. Y ese diagnóstico lo ven los otros médicos que atienden a esa persona. Así como tú ves los diagnósticos de los otros médicos de qué se ha hecho atender, qué le han recetado, y etcétera, etcétera. Así fue con el psiquiatra, qué opina el psiquiatra, qué diagnóstico da el psiquiatra, qué le está recetando para eso, ¿no? Entonces, primero tenemos que aprender a obtener la mayor cantidad de información precisa, que sea pertinente para el diagnóstico, ¿no? En el menor tiempo posible. Y tres, lo más importante, establecer empatía con el paciente. ¿Cómo establezco yo empatía con mi paciente? Con una persona que viene por primera vez, hablemos de la consulta privada. Viene una persona por primera vez a la consulta, con nervios, con temores, eh, y se encuentra con una persona que nunca ha visto en su vida, yo también nunca la he visto. ¿Cómo puedo establecer yo empatía con ese paciente?
Hay una técnica de programación neurolingüística que se llama espejear o el espejo, espejear, de espejo. ¿En qué consiste esa técnica? Que si el paciente viene y está hablándome de su problema y me está poniendo una cara triste, si yo estoy con una cara de naipe o una cara de póker así, inexpresiva, y el paciente está todo expresivo con su rostro, con sus palabras, con el tono de su voz, y yo estoy así, como una estatua ahí, como un naipe, cara de naipe, el paciente no se siente atendido, su subconsciente no se siente atendido, no hay empatía. Hay personas que atienden al paciente y por estar escribiendo ni le miran la cara, y están escribiendo y sí, allá y siguen escribiendo. Entonces el paciente no se siente atendido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Espejear al paciente. Si el paciente me habla de algo triste, doloroso, y pone esa expresión en su rostro, yo tengo que espejear esa expresión. Tengo que poner la misma expresión que está poniendo él. O si está contando algo alegre, pues, y muestra, irradia alegría en su rostro, en su posición, yo tengo que irradiar también, espejear ese rostro, como que fuera un espejo sin que se dé cuenta el paciente. Si el paciente tiene la mano así o así, yo también pongo la mano así. Soy un espejo de él, o así, como quiera que. Si el paciente cruza la pierna, yo también cruzo la pierna. Si el paciente cambia de posición en su cuerpo, yo también cambio de posición. Estoy estableciendo sintonía con el paciente de esa manera. Llega un momento en que yo tomo el control. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando yo cruzo la pierna o descruzo la pierna y el paciente me sigue. Cuando hago un movimiento y el paciente me sigue, estoy sintonizado con él, estoy en sintonía. Él me está siguiendo ahora. Primero comencé a seguirlo yo, ahora él me sigue. Estamos en sintonía. Hace años, con los niños funciona bastante bien el espejear. Los hace sentir muy bien. En una ocasión, una amiga me invitó a la casa de ella porque quería que vea al hijo que tenía, que era muy tímido, que no le gustaba que lo vean, lloraba, se escondía. Bueno, le digo, yo no soy experto en niños, en esa época no trabajaba todavía en el Ministerio de Salud, ¿no? Porque en el Ministerio de Salud aprendí a atender niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades, personas con síndrome de Down, autismo, porque cuando tú trabajas en una institución, tú no puedes rehusarte a ver a nadie. Es que yo no atiendo niños, ¿no? Es que yo solamente atiendo adolescentes. Yo no atiendo ancianos. O yo no atiendo autistas. O alguien con síndrome de Down. No, tú no puedes decir eso. No puedes mandar al paciente así como que, discúlpenme, pero yo no atiendo ese tipo de casos. No se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Allí, ese fue, digamos, un gran aprendizaje porque me obligó a investigar, a buscar. ¿Qué, qué es lo que hacía yo? Aplicar mi terapia, pero aplicarla al problema del paciente. Aplicar la terapia al problema del paciente. Yo veo que a veces piden en los chats de psicólogos, quiero un psicólogo que atienda niños, un psicólogo de niños. Bueno, o quiero un psicólogo que atienda autismo. Entonces yo digo, en realidad uno tiene que ser como un todólogo. Tienes que manejar todo porque te puedes topar de todo en una terapia familiar.
puedes topar de todo. Parejas que tienen niños autistas o niños con síndrome de Down o niños con problemas de atención. Entonces te puedes topar con muchas cosas allí. Entonces es necesario que tú tengas conocimiento lo más posible, que abarques un amplio espectro. Entonces, mi amiga trajo al hijo, lo puso, estábamos en la mesa del comedor y se lo puso en su regazo, un niño de unos 6 años también. Y de repente el niño comenzó a esconderse en la mesa así. Y entonces, después de un rato vi que comenzaba a sacar la cabeza así, 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 asomarse nuevamente. Y cuando estaba así, se topó con que yo estaba en la misma situación, así mirándola a él, tal como él me estaba mirando a mí. Inmediatamente empezó a reír a carcajadas ese niño. Y me dijo mi amiga, te lo ganaste. Nadie se lo había podido ganar. Y ahí se sentó muy risueño y comencé a hablar con el niño, a hablar con ella. Eso ayudó. El espejeo es muy importante. Puede que a mucha gente no le dé importancia, pero les cuento otra cosa. Hace años, antes de que yo trabajaba en el ministerio, me llevaron a atender de, de la Dirección Provincial de Salud, me pidieron ayuda. Tenía una amiga que dirigía la parte de salud mental, entonces me dice, ayúdame. Tengo la orden de atender a las personas que trabajan en las comisarías porque están muy estresadas y nos piden que les ayudemos, que le hagamos terapia a esas personas. Entonces yo escuchaba, cuando fui a hablar en grupo, no estaba en el grupo de los trabajadores de las, estaban jueces, juezas, amanuenses, secretarios, todo. ¿Cuál era la queja? De que los pacientes, perdón, los usuarios iban molestos, bravos, ¿no? Trataban déspotamente al trabajador y ellos estaban estresados de ver que cada persona que venía a poner una denuncia los estresaba más, los tenía estresados. Entonces, yo les hablé de la técnica del espejo. Vamos a hacer una cosa. Si viene una persona a presentar una queja, un problema, y usted está con cara de naipe y la persona está mostrando sus emociones en el rostro, no se va a sentir atendido si usted está con cara de poke. Quiero que usted espejee a esa persona. La espejee con su rostro, cómo está ella manifestando las emociones. Y luego va a darse cuenta usted de que la persona se va tranquila, va bajando su tono, porque se siente atendido. Su subconsciente percibe que usted es igual que esa persona. Hay una conexión ahí, a nivel inconsciente, y la persona se siente atendida. Y aunque usted no le solucione el problema, esa persona se va contenta, se va tranquila, porque se sintió atendida. Y eso les ayudó a ellos, por lo menos a los que lo hicieron, ¿no? Por eso les digo, es muy importante el espejeo, que el psicólogo establezca empatía. Y la empatía se establece cuando hay sintonía. Cuando entramos en sintonía con el paciente, hay empatía. El paciente se siente atendido y se siente bien y siente confianza, especialmente cuando recién lo vamos a entrevistar. Imagínense, ustedes va a ver a una persona que no ha conocido antes. ¿Y cómo va
a empatizar para contarle sus problemas, cómo se va a sentir. Tenemos que hacerlo sentir bien. Por eso esto es importante, que el paciente se sienta atendido. Es importante en la parte de la entrevista y siempre a lo largo de la consulta hay que hacer que el paciente se sienta atendido, se sienta en sintonía con el psicólogo. Vamos a la siguiente lámina que dice datos informativos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, nombres y apellidos, la edad, el sexo, el domicilio, dónde vive. ¿Por qué nos interesa saber dónde vive? Porque no es lo mismo el paciente que dice que vive en San Borondón, el paciente que dice yo vivo en el Guajo, o yo vivo qué sé yo, en el centro de la ciudad. Son condiciones diferentes. Por eso es que preguntamos el domicilio. El estado civil. Es importante saber si el paciente, de acuerdo a su edad, está solo, está con familia, tiene hijos, tiene pareja, no los tiene. Los hijos, con quienes vive en el hogar. Es importante también recoger el nombre de la papá, el nombre de la mamá, ¿no? El nombre de las personas que forman el núcleo familiar. ¿Por qué es importante? Porque con ellos convive y con ellos puede haber fricciones, puede haber situaciones que merezcan nuestra atención. Entonces, por eso es importante esto. Es muy importante recoger los datos, ¿no? Cuando hay una terapia en que usted hace un cambio de roles del paciente con esa mamá o ese papá agresivo o qué sé yo, lo hace pero virtualmente, en la mente del paciente. Por eso es importante saber sobre la madre y sobre el padre, porque mamá y papá son las primeras personas con las que tenemos contacto desde que llegamos a este plano. Son las primeras personas con las que tenemos contacto. Son nuestro mundo. Son muy importantes. Son como dioses para nosotros. Y lo que ellos nos dicen o nos hacen tiene un efecto poderosísimo en nuestra personalidad, en el desarrollo de nuestros miedos y sobre todo cuando nos sentimos rechazados. A lo largo de la vida siempre nos vamos a sentir en algún momento rechazados por algo o por alguien. Especialmente de niños a veces nos sentimos rechazados porque papá o mamá prefieren a un hijo. Entonces nos sentimos rechazados por esa preferencia que se ve manifiesta, aunque yo la percibo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de que avancemos? Bueno, lo siguiente que vemos en la entrevista es el estado actual del consultante, de la pareja y de la familia. Bueno, cuando estamos en consulta particular, ahí tenemos, se pregunta, pues, y en cualquier consulta, si es privada o si es en una institución, el motivo de la consulta. Y ahí dejamos un discurso libre para que el paciente se exprese y observamos la posición del cuerpo, el rostro, y vamos también nosotros acompañándolo en su discurso, pero con nuestra expresión. Entonces, ahí viene el motivo de la consulta. Bueno, ¿por qué viene el paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó el problema? Si hay síntomas físicos de su problema. Entonces, eso me ayuda porque, por ejemplo, el paciente puede tener ansiedad porque le robaron. Le robaron, pero pasó el robo. Lógicamente que sentir miedo, taquicardia en ese momento, que se le suba o se le baje la presión, es normal. Es una respuesta al problema. Pero que pasan 3 meses, 4 meses y ya no puede hacer muchas cosas, se imposibilita, se invalida. Por ejemplo, si fue taxista y le robaron, le quitaron el taxi o qué sé yo, y ya no puede salir a la calle a trabajar porque piensa que esa persona que le está haciendo señal para que él le dé servicio,
A lo mejor es un ladrón y no puede, y sale todo el día y no recoge ningún pasajero y regresa a su casa, habiendo gastado tiempo, gasolina, llanta, aceite y todo lo demás. Y no puede coger un pasajero. Eso ya es un problema. Y no solo eso, que de pronto el pasajero se acerca y él logra dominarse, pero cuando está hablando con el pasajero, el corazón comienza a latirle aceleradamente, comienzan a sudarle las manos. Está sufriendo una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque ya no es la emoción, ya está, qué sé yo, mostrando con su cuerpo, hay algo ya psicosomático, está somatizando con su cuerpo la emoción. Ahí ya no es una ansiedad solamente, ya es una crisis de pánico, porque ya hay manifestaciones físicas de su emoción. Ok, entonces el motivo de la consulta, que es importante para saber por qué viene. ¿Qué más tenemos? El motivo de la consulta formula las razones del paciente para buscar ayuda. ¿Por qué está buscando ayuda? ¿Cómo así? ¿Qué lo motivó? ¿Cuáles son las expectativas que él tiene de consultarse con nosotros? ¿Qué es lo que espera lograr? Mientras que el discurso libre que le sigue inmediatamente lo alienta a hablar de esas razones que tiene para consultarse con nosotros. Las palabras empleadas para preparar el terreno y obtener la información pueden afectar en gran medida los resultados subsiguientes. Ok, a veces tenemos que tener mucho cuidado. No a veces, siempre. Mucho cuidado con el empleo de nuestras palabras. Porque con una palabra podemos afectar la información. A veces el psicólogo comienza él a describir las cosas. Y a usted sintió esto, y usted hizo esto. No, no hay que poner palabras en la boca del paciente. Es el paciente el que tiene que expresar, no usted. ¿No? Porque eso afecta en gran medida el resultado de la entrevista. Y por último, establecer sintonía con el paciente, que es lo que hablamos hace un rato. ¿Cómo establecemos sintonía? Espejeando el rostro y la postura del paciente, ¿no? ¿Y qué es establecer sintonía? Es conectarnos de subconsciente a subconsciente. Que el subconsciente del paciente capte que yo lo entiendo, lo comprendo, soy alguien igual a él. No soy un superdotado, soy alguien tan igual como él, que lo comprende especialmente, que lo entiende, que lo valora lo que está ocurriendo con él. Bueno. Anamnesis. Es la historia del paciente, la queja principal, los síntomas, cuándo inició, qué tratamiento se ha hecho, qué medicina está tomando. Ahí hablamos de la infancia, con quién vivió, cuántos hermanos eran, si es adoptado o es hijo legítimo propio, ¿no? ¿Qué estudios tiene? ¿Hasta dónde llegó con sus estudios? ¿Hasta qué nivel? Si vivió violencia en infancia o si tuvo unos padres amorosos que le pusieron reglas, si sufrió abuso, cualquiera de los abusos sexual, físico o psicológico. Si tuvo problemas escolares, si tuvo dificultades para aprender, si tiene fobias, esos miedos enfermizos, esos miedos que no tienen razón de ser. Si hubo rechazos, esto es importantísimo. El rechazo. A veces nos sentimos rechazados por un profesor, por un padre, por una madre, por un hermano, por un amigo, por una pareja. Y es más, los rechazos siempre los hemos de experimentar a lo largo de la vida. Usted puede ser un adulto y de pronto sentirse rechazado por una persona del sexo contrario. ¿Sí? O
va a pedir un trabajo y no lo aceptan, y usted se siente rechazado porque tiene una carpeta con un buen currículo, porque se ha preparado, sin embargo, no le dan, porque hay otra persona que tiene padrino, entonces usted siente el rechazo. El rechazo lo sentimos siempre a lo largo de la vida y hay que aprender y hay que enseñar al paciente a superar esa frustración, a superar las frustraciones que provocan, provocados por los rechazos que experimentamos. También hablamos de la adolescencia, que es muy importante porque es una etapa de inseguridad. ¿Ya? Estamos inseguros. Es una etapa de cambios, cambios que se producen tanto en la psiquis como en el cuerpo. Nuestro cuerpo está cambiando, nuestra química, nuestra bioquímica está cambiando rápidamente y eso nos está afectando. Nuestro cuerpo está cambiando y nuestros pensamientos también. A veces nuestro cuerpo y nuestra bioquímica cambian más rápido que nuestros pensamientos. Por eso nos sentimos inseguros, especialmente cuando no nos han dado seguridad en la infancia. ¿Cómo se da seguridad en la infancia? Cuando hay unos padres que ponen reglas, que disciplinan. Cuando hemos sido bien disciplinados con reglas en nuestra infancia, no tenemos problemas. Cuando somos adolescentes, ni con tareas, ni con nada, porque hemos aprendido a ser responsables. Y la responsabilidad se enseña en la adolescencia, en la infancia. Nosotros vemos ya los frutos en la adolescencia. Hablamos también en la anamnesis de las relaciones amorosas. ¿Ya? Si hemos sido rechazados, si hemos sido engañados, manipulados. Todo eso es importante porque crea patrones en nuestra mente, como dicen algunas mujeres, todos los hombres son igualitos, porque les pasó algo con un sujeto y creen que todos los hombres son iguales. Lo mismo dicen los hombres, todas las mujeres son igualitas, ¿no? Cortadas con la misma tijera, porque algo malo les pasó o les hicieron algún daño y ellos pues ya generalizan. Y eso es una creencia que nosotros tenemos que esclarecer. También exploramos las ideas de muerte. Si la persona está en una depresión, ¿en qué grado? Si ya tiene ideas de muerte, está pensando que sería mejor morirse o está ya haciendo planes, a ver, sería bueno que me ahorcara o me tomara un veneno, ya. De esa manera va incrementándose esto. Cuando la persona tiene llanto fácil, que se quiebra fácilmente, llora por cualquier situación, está una persona frágil, ¿no? Es una persona ya con una depresión bien notoria. La principal característica es el llanto fácil. También buscamos en la anamnesis la vida adulta, ¿no? Ya la vida adulta, qué problemas ha habido en la vida adulta, si ha habido trastornos psiquiátricos, si hay en la familia trastornos psiquiátricos, personas que sufrieron esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ansiedad, qué sé yo. Y si esta persona tiene algún trastorno psiquiátrico, si está siendo medicado por un psiquiatra, si tiene algún tipo de adicción, ¿a qué es adicto? A veces todos tenemos adicción a algo. Unos tienen adicciones al teléfono, que es muy popular, a la computadora, a la tablet, al internet. Otros tienen adicciones a las bebidas alcohólicas, otros a las drogas, otros tienen adicción a la pornografía, otros tienen adicción a las personas, se hacen adictos a las personas. Son enamoradizos, se enamoran de una persona y la acosan, la persiguen y la persona por más que intenta huir, no puede. Y si llegan a conquistarla y en algún momento esa persona quiere dejarles, no pueden, ellos no soportan eso porque se han vuelto adictos emocionalmente a esa persona, ¿no?
Ok. ¿Qué más revisamos? Ansiedad. Revisamos también, es importante el estado mental de la persona, ¿no? Vemos allí hay cosas como la ubicación en el tiempo y geográficamente. Dónde está, dónde vive, qué día es hoy, etcétera, etcétera. Y se le puede hacer aquí para el estado mental también el test de Mayo para ver si tiene alguna discapacidad, por si acaso, o algún problema. Ok. El estado mental, la higiene mental, hay que ver qué tipo de pensamientos tiene. Recuerden que los pensamientos son el alimento de la mente. La mente se alimenta de los pensamientos. Si nosotros le damos malos pensamientos, lógicamente la mente se nos va a enfermar. Es como cuando comemos una comida que está dañada. Nuestro cuerpo responde enfermándose, actuando de acuerdo al alimento. Igual es el cerebro. Si tenemos, nadie nos enseña a pensar, ¿no? Entonces a veces nos hacemos pensadores negativos porque copiamos a otras personas su manera de pensar negativa, a un tío que admiramos y el tío dice cualquier tontería, la dice porque le gusta decirlo, por decir, dice, el mundo es muy complicado, ya se nos grabó, el mundo es muy complicado. No hay que confiar en nadie, no hay que confiar en nadie. Las mujeres son así, son programaciones negativas que a veces las adquirimos de esas personas a las que admiramos, que van a ser como nuestros moldeadores, como nuestros modelos. Las obsesiones, es que yo quiero, yo veía un paciente que tenía una mujercita ahí, bueno, él tiene mucho dinero, pero tenía esta mujercita ahí que se consiguió. Ella lo admiraba desde que estaban en el colegio, en la escuela, no sé, ella siempre lo admiró, hasta que se fue a vivir con él, pero de repente ya no le gustó porque la suegra no la podía ver y una mañana, 5 de la mañana salió ella, se fue de esa casa y dejó la puerta abierta. Dejó una carta y puso una denuncia de maltrato, de abuso. Y mi paciente no podía entender eso. Y quería irla a buscar y quería que le explique. Ante las evidencias, ya qué explicación puedes querer. Ella quiere ir, si tiene derecho a ir, si tienes que dejarla ir, pero él estaba obsesionado. Era la obsesión de que quería verla, quería ir con un ramo de flores. Eh, Le digo, si ella decide regresar, te buscará. Pero no le contesta el teléfono, lo ha bloqueado de todo. Pero la gente, y así sigue, sigue, y se vuelve un acosador. Le digo, no vayas, se iba a parar afuera de la casa de ella. La cambiaron de casa, descubrió dónde ir. Eso es obsesión. Es una obsesión. No aceptar la realidad, negar la realidad. Las compulsiones, esas repeticiones que hacemos, esos impulsos que tenemos. Por ejemplo, hay gente que tiene la costumbre de, ya salen de la casa, cerraron, 2 cuadras más allá se regresan porque quieren ver si han cerrado la puerta. O hay gente que, y eso les pasa todos los días, o se levantan a la medianoche a ver si está bien cerrada la puerta. O empiezan a lavarse las manos a cada rato, se lavan a cada rato, se bañan a cada rato. Todas esas cosas hay que investigar para hacer una buena anamnesis. Los delirios. Es que la gente me envidia. Tiene el delirio de que la gente me envidia. Es que me quieren hacer daño. Hay unas cosas que son delirios, ya que viéndolas a la luz de la razón, no tienen razón de ser. Hay gente que una noche duerme en una casa, otra noche duerme donde una amiga, otra noche duerme donde otro tío, donde un familiar. Y así porque tienen la idea de que le quieren matar.
pero es un delirio nomás. Así son los delirios. Y los delirios son rasgos ya esquizofrénicos, ¿no? Ok. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es el lenguaje que emplea. ¿Cómo es el lenguaje? Recuerden que el lenguaje es la manifestación del pensamiento, es una manifestación oral de lo que pienso. Si tengo un lenguaje y digo, es que soy salado, eso es lo que está en mi mente. Me permiten ver que es un pensador negativo. O si dice, es que a mí todo me sale bien. Donde yo voy todo florece. Pensador positivo. Todo eso tenemos que considerar. La orientación. Está orientado en tiempo y espacio. Sabe dónde está, dónde vive, en qué país vive, en qué continente, en qué siglo. Y la memoria. Si tiene pérdidas de memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria anterógrada, retrógrada, todo eso tenemos que considerar si es importante para tener un buen diagnóstico, para enfocar el diagnóstico por donde tenemos que ir. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque el tiempo se nos está acabando. Estimados colegas, quien no desee verbalizar, escriba en el chat que se lee la inquietud que tengan. Algunos tienen dificultades tecnológicas, problemas con el audio, pero pueden escribir en el chat. Así hacemos más interactivo esta clase. ¿Qué rasgos más se encuentran dentro de la esquizofrenia? Un colega hace esa consulta, Magister. ¿Qué rasgos en la esquizofrenia? Eso es. Sí. Bueno, hay muchos rasgos en la esquizofrenia. La bipolaridad, las manías, lo que hablábamos en antes, los delirios, compulsiones. No quiere decir que una persona que sea obsesiva ya esté esquizofrénica, no, son rasgos que tienen los esquizofrénicos. Ni que una persona que sea bipolar ya sea esquizofrénica, no. Pero son rasgos que encontramos en las personas esquizofrénicas. También los esquizofrénicos pueden sufrir de depresión, pueden sufrir de ansiedad. Las personas, si viene una persona a una consulta y le dice al psicólogo, doctor, escucho voces, siento que me hablan, veo personas que otros no las ven. Entonces el psicólogo dice, está loco. Lo envía donde el psiquiatra. Va donde el psiquiatra y le dice, doctor, yo escucho que me hablan, que me dicen que haga esto, que haga este otro. Alucinaciones. Alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales. Es que yo veo cosas. Bueno, está loco. Medicamentos antipsicóticos. Y yo he atendido muchas personas que vienen con medicamentos para la esquizofrenia, medicamentos antipsicóticos fuertes. Y el paciente no sabe que son medicamentos para la esquizofrenia, que el doctor lo está considerando un esquizofrénico. Pero en realidad no es un esquizofrénico. No. Porque para que se produzca una esquizofrenia pueden pasar algunas cosas. Primero puede ser que se cayó y se dio un golpe. Le provoca un trastorno mental.
golpe en la cabeza. De pronto le produce un trastorno mental, esos que se caen de pequeñitos. De repente, la persona está viviendo un cambio hormonal. Hay un desarreglo hormonal y se produce un cambio químico en su interior y la persona actúa con un carácter fuerte, bravo, o se deprime, o qué sé yo, cambia su forma de ser y los familiares ven en los cambios. Ha cambiado pero es un problema, actúa como esquizofrénico, pero es un problema eh, hormonal. Otro puede ser que un parásito se le fue al cerebro y está provocándole trastorno. Va donde el psiquiatra y el psiquiatra le manda medicamentos para los efectos de tener ese parásito, pero no destruye el parásito, no lo saca el parásito de ahí. Entonces, el paciente puede pasarse toda la vida tomando medicamentos. ¿Y qué dice el psiquiatra? ¿Y qué dicen los psiquiatras? No tiene cura. Esto no tiene cura. Toda la vida tiene que tomar esto. Y el paciente va cada día peor, peor. Porque ese parásito está reproduciéndose. Y cada vez necesitará más medicamentos más fuertes. Y después de un tiempo comenzará a torcerse, los músculos se van engarrotando y se van torciendo y se quedan así. Y tiene que tomar el medicamento para otra vez los músculos se suavicen. Entonces, yo me acuerdo que hace años yo iba a atender a Puerto Viejo. Yo atendía 2 días. Y el doctor que tenía su consultorio al lado me dice, oye Jorge, ven a ver este caso, qué interesante. Me asomo, era un joven como de 20 y tantos años. Estaba con la esposa que lloraba, la esposa. Ya lo habían llevado donde no sé cuántas personas. Y un médico le recetó un antipsicótico. Yo no escuché la historia del paciente, solamente vi el efecto. Le resultó un antipsicótico y el tipo comenzó a torcerse y ya no podía recuperar el movimiento. Estaba ahí torcido, que lloraba, angustiado. Y yo le digo, mira, le digo, eso se llama síndrome piramidal. Eso se da porque algún antipsicótico alguna vez le hizo daño. Entonces inmediatamente le digo, hay que ponerle un antialérgico. Probablemente era alérgico a ese tipo. Le puso, le dije al doctor, pídele que compren un... Ah, no, yo cargaba un antialérgico ahí en mi bolsa. Yo creo que tengo un antialérgico. Y saqué ese antialérgico. Esto yo lo aprendí de mi padre, por si acaso. Vino el doctor y le puso 5 minutos y el tipo recuperó la tranquilidad otra vez. La mujer y él le besaban las manos al doctor. Yo observaba de lejos. Y me dice, fantástico. Me dice. Digo, no es simplemente cuestión de tener la información nada más. Entonces, esas personas sufren los efectos, ¿no? Otra cosa que podría pasar es que tenga la persona un trauma psicológico también, que lo enloqueció. Y eso fue el detonante para que enloqueciera el tipo y pierda totalmente la cordura. Ese trauma que lo afectó tanto. Yo recuerdo un amigo que le dijo a la esposa, me separo de ti de una vez, te lo digo, voy a divorciarme. Y no fue más. La señora le dio un brote esquizofrénico. Hasta ahora lo tiene. Mi amigo me fue a buscar asustado. Le digo, ya voy a tu casa. Hablé con ella, que era médico ella. Es porque todavía vive. Y cuando converso con ella me doy cuenta de que ya no era la Julia que yo conocía, era otra persona que hablaba del Espíritu Santo, de que se le apareció no sé quién, ¿no? Y el lenguaje de ella y la forma y la expresión de sus ojos.
Y me daba pena decirle a mi amigo, oye, está loca, está esquizofrénica. Le digo yo, está trastornada. Nomás. Si quieres te la atiendo. No, me dice la familia de ella, me dicen que no meta la mano, que yo soy el causante por haberle dicho eso y que ellos se van a encargar de llevarla. Parece que se la van a llevar. Los hermanos de ella eran médicos toditos. Bueno, le digo. Ella tenía un trauma sexual. De pequeña fue abusada. Eso lo escuché de mi amigo que comenzó a relatar. ¿Qué tiene? Entonces ella no quería tener relaciones con él. Y ¿por qué? Porque cuando tenían relaciones ella veía a su abusador. Ella era un tío que ella vivía en el campo porque los padres tenían hacienda. La había correteado ella desnuda corriendo por las plantaciones esas y él atrás. No sé más de la historia si la violó o no la violó, pero ella veía en el esposo a su agresor. Cuando el esposo le dijo, me voy a separar, me voy a divorciar de ti, porque no puedo vivir así. Ella inmediatamente perdió la cordura. La atendió un psiquiatra que les cobró $2,000 por 2 semanas de tenerla encerrada en una clínica. Ahora anda afuera, pero ahora solo lo mantienen dormida. Se despiertan, le inyectan otra vez para que duerma. No tiene vida la señora. Los hijos mismos le aplican los medicamentos. No, eso no es vida, eso no es cura. Eso podría ser un trauma psicológico o puede ser una obsesión espiritual. Perdonen que me meta con esto porque muchas personas son sensibles, pero también hay obsesiones espirituales. Hay gente que tiene esa habilidad de ver el mundo espiritual. Es como que como una puerta abierta, como un portal abierto que tienen acceso y ellos ven lo que nosotros no vemos, escuchan lo que nosotros no escuchamos. Y en una ocasión cuando trabajaba en el ministerio, pues nosotros teníamos un programa de visitas domiciliarias, íbamos a la casa del paciente porque por AOV no podía venir. Entonces nos fuimos. El equipo que iba era un médico, la enfermera y el psicólogo. Vamos a ver qué le pasa, cuál es la emergencia que tiene. Llegamos y tenían a un señor amarrado a una cama. El señor estaba que gritaba y vociferaba que era Satanás, diablo, el demonio, y que les iba a hacer daños. Y cuando llegamos, él estaba gritando ahí amarrado a esa cama. Y estaba un pastor con unos feligreses allí exorcizándolo, reprendiendo a Satanás. Sale Satanás, sale ese individuo, la sangre de Cristo tiene poder y con la Biblia que le daba en la cabeza. Entonces me dice el doctor asustado y la enfermera, ¿qué hacemos? No esperemos, déjenlo que hagan ellos lo que tienen que hacer y después nosotros lo revisamos a ver qué tiene. Bueno, en eso el espíritu que estaba dentro de ese cuerpo, que estaba obsesando a ese señor, le dice al pastor, porque ellos te leen la mente, le dice, y usted se acuesta con la hermana fulana de tal, con fulanita de tal, y con la hija de no sé quién. Ese pastor se le puso la cara roja, parecía foco. Y las feligreses lo miraban y lo miraban. Entonces dijo él, cerró la Biblia y dijo, vámonos. Y se fueron, por ahí mismo desfilaron. Y yo le digo a mis compañeros, bueno, ahora sí, entremos, vamos a ver qué. Vamos para que, le digo al médico, vamos para que lo chequee, a ver qué condiciones está. No, me dice, anda tú primero. Bueno, ya le digo, ya yo voy primero, no hay problema. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Cogí una silla y me senté al lado del sujeto, que estaba amarrado. Y él me dice que si no había escuchado yo que él era Satanás. Le digo, qué gusto que me da, le digo, don Sata, porque yo justamente quería conocerlo. Fíjese usted, yo quería conocerlo a usted, yo quería hablar con usted. Quiero preguntarle tantas cosas.
y la expresión del sujeto cambió, se quedó como estupefacto. No sabe qué gusto me da conocerlo. Mire, yo hace tanto tiempo que quería hablar con usted. Le digo, ¿y qué hace usted metido ahí procesando a este pobre señor? Y comienza a conversar con el espiritual y lo ayudo a que avance. Le hago entender, le hago un esclarecimiento de que él no es ese cuerpo y que él no es ningún Satanás tampoco, sino simplemente un desencarnado, alguien que no tenía cuerpo, que andaba vagando confundido. Y bueno, le hice el esclarecimiento y se fue el espiritual. Lo ayudé a que avance, oré con él para que lo vengan a ver y lo ayuden a llegar a donde le toca ir. Y bueno, esto es un poco fuerte, digamos, cuando las personas no conocen. Pero sí es bueno escuchar de todo, porque de todo nos puede pasar con un paciente. Y ahí el sujeto se calmó, vino al médico, lo revisó y todo. Entonces, a veces puede ser una obsesión espiritual, puede ser un golpe que se dio de pequeño, puede ser un problema hormonal, puede ser un parásito que se le fue al cerebro, puede ser un trauma psicológico, puede ser tantas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá usaba mucho cuando había un problema de desequilibrio hormonal. Usaba hormonas y el paciente recuperaba por ese momento la cordura, le ayudaba y ahí le hacía el tratamiento. Entonces, es importante, digamos, tener conocimiento. Algunas cosas te sirven en algún momento en que menos lo esperas y te acuerdas. Ah, esto pasó, puede ser esto. Y te ayuda. Bueno, espero no herir en la susceptibilidad de nadie, ¿no? Hablando de esto. ¿Alguna pregunta? Ya se nos va. Se nos va el tiempo. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio, porque ya ahorita no nos quedó tiempo. Una primera terapia que hay que hacer al paciente y es el desbloqueo, desbloquear el pasado. Magister, disculpe que lo interrumpa si Sí. necesita tiempo. Bueno, si tú crees, Sí, si están de disponga. acuerdo, si tienen tiempo Sí, todavía, podemos sí, hacer, claro que digamos, sí. porque me gusta que con cada clase se lleve algo práctico. Sí, 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 no se preocupe. Hay disponibilidad de tiempo. Bueno, ¿qué dicen Hasta los cuando compañeros? usted lo diga. Yo creo que son unos pocos minutos. Voy a buscarla. Al último está esto. Después seguimos con las láminas en una siguiente clase, pero vamos a la última de este módulo, que es donde yo les enseño a desbloquear el pasado. El pasado nos causa bloqueos porque nos hace sentir que no merecemos nada bueno. Entonces, desbloquear el futuro, desbloquear el presente y desbloquear el pasado. Vamos a ver desbloquear el pasado hoy día. Ya, las experiencias que hemos vivido en el pasado nos hacen que le demos significado a esas experiencias. Y siempre le damos un significado negativo que hace que nos sintamos culpables, que hace que pensemos que algo malo debemos de tener y por eso no merecemos nada bueno, que no somos merecedores de ser amados, que no somos merecedores de nada bueno. Eso es un bloqueo que los tenemos todos. Todos estamos bloqueados por alguna cosa del pasado que nos pasó y que nos sentimos culpables.
por haber cometido algún error, ¿no? Por haber fracasado en algo. Y eso es un bloqueo que no permite que el paciente asimile el tratamiento terapéutico. Entonces, estamos bloqueados en el pasado, estamos bloqueados en el presente y estamos bloqueados en el futuro. Y eso lo vamos a aprender en este módulo, a desbloquear el pasado, el presente y el futuro. Hoy día vamos a trabajar con el desbloqueo del pasado. Ok, ¿cuál es la técnica que utilizamos? Para explicarles esta técnica, yo quiero decirles que todo empieza en la mente. En la mente del hombre empieza todo. Usted está viendo este curso porque usted pensó que iba a ver ese curso, que quería verlo. Usted lo pensó y ahora por eso está allí. La casa donde usted está existe porque alguien la pensó, la visualizó, la imaginó, la diseñó, hizo los planos, hizo todo un proceso para que esa casa exista. ¿Ok? La ropa que usted tiene en este momento existe porque alguien la pensó, la imaginó, la visualizó. Nosotros creamos con nuestra mente, somos creadores. Y todo lo que usted ve a su alrededor es creación de la mente. Los muebles, la cama, los cuadros, todo es creación mental. Es creado por la mente humana. Usted mismo es una creación. ¿De quién? De nuestro creador. Nuestro creador la pensó, la imaginó, la visualizó. Por eso existe. Él visualizó el cosmos, los planetas, los océanos, los continentes, todo lo visualizó, lo imaginó y lo materializó. Todo es un proceso. Entonces, toda esa materialización de todo lo que creó nuestro creador duró millones de años, que para el creador son segundos, pero para nosotros son millones de años. Así es, todo lo que nosotros pensamos se materializa, pero tiene un proceso. La persona que imaginó la blusa que tiene usted puesta, primero la pensó, la visualizó, la imaginó e hizo todo un proceso para que se materialice. Compró la tela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo empieza en la mente. Y todos esos pensamientos que tenemos en la mente son programas. Son como los programas de una computadora. Por eso pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a esos programas que tenemos en nuestra mente. Yo les voy a enseñar técnicas sencillas. No necesita usted ni tener ningún poder ni ninguna cosa. Simplemente necesita practicarlas. Y las técnicas que yo enseño, usted las puede practicar consigo mismo, con usted mismo. Y puede practicarlas con su paciente. ¿Por qué le pido que las practique con usted mismo? Porque de esa manera usted, cuando enfrente al paciente y quiera aplicar esta terapia, usted va a hablar con propiedad, porque ya lo vivió, ya lo experimentó. No es que yo le he dicho, no, usted lo va a experimentar y va a ver cómo se siente, va a sentir el cambio dentro de usted. Pasan los segundos y usted siente que algo cambió en su interior. Ok, entonces vamos a utilizar la mente, porque nosotros somos psicólogos, psicomente, logos, tratado de la mente. Y lo que hacemos es psicoterapia, psicomente, terapia, terapia de la mente. Y las terapias de la mente las hace el paciente. Nosotros dirigimos al paciente. Somos directores nomás. Le decimos qué es lo que tiene que ir haciendo, qué es lo que tiene que ver al comienzo, ¿no? Si el paciente quiere hablar y decir lo que está viendo en su mente, está bien, no se asusten, está bien. Ustedes solamente denle confianza, siéntanse seguros de lo que van a hacer. Ok. Bueno, yo, esta terapia de desbloquear el pasado le llamo yo la terapia del estanque con agua. Un estanque con agua es como una patera o como un pozo de agua, ¿no? Un pozo lleno de agua, ¿no? Eso es un estanque o pueden imaginarlo como una patera con agua, como ustedes deseen imaginarlo o como el paciente quiere imaginar.
Entonces vamos a colocar la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en la frente. Le vamos a decir al paciente que haga eso. Si a lo largo de la terapia la mano del paciente se va rodando, no se preocupe, déjenla que caiga, las manos si se ruedan, caen, es porque el paciente está más profundamente relajado. Entonces, colocamos esa mano derecha en el corazón y la mano izquierda en la frente y le pedimos que cierre los párpados. Luego le pedimos que al cerrar los párpados ya el paciente empieza a relajarse. Y luego pedimos que tome 3 respiraciones lentas, profundas y pausadas. Y vamos a usar un tono de voz agradable para el paciente, un tono amoroso, como de madre a hijo o de padre a hijo. Un tono amoroso. Le vamos a pedir que tome 3 respiraciones lentas, profundas y pausadas. ¿Ok? Le vamos a decir que afloje los músculos, tendones, ligamentos, que ponga el cuerpo en un estado de relajación profunda. Luego le pedimos que se conecte con su corazón, con los latidos del corazón, que intente escuchar los latidos de su corazón. Y luego le pedimos que visualice un paraíso donde haya árboles, como un jardín del Edén. Haya flores, pajaritos cantando, todo lo que querramos ponerle en ese paraíso. O le pedimos al paciente que imagine un lugar donde donde él sienta mucha paz. Puede ser una playa, puede ser un bosque, puede ser un jardín, una montaña, lo que él quiera, donde su mente, su subconsciente lo lleve. Entonces le pedimos que visualice ese paraíso, que nos describa. Y él dice, bueno, hay árboles hermosos, inmensos, estoy escuchando el viento como mueve la copa de los árboles. Estoy sintiendo una agradable temperatura porque el viento acaricia mi piel. O si no, ustedes le van haciendo sentir eso. Ustedes le van describiendo ese paraíso para que él empiece a imaginarlo, a crearlo en su mente, en su pensamiento. ¿Ok? Y le van a decir que en el centro de ese paraíso hay un estanque con agua. Que lo visualicen. Que lo imaginen, si quieren, imaginen. Porque lo que el cerebro imagina, el cerebro no distingue si es real o es imaginación. ¿Ya? El cerebro no tiene esa cualidad de distinguir si es real o imaginación. Simplemente él está viendo lo que le estamos proponiendo que vea. Y que se acerque, que se ubique junto al estanque. Y que se incline. Y que mire su imagen en el agua. La imagen de las personas en el agua representa el pasado. No sé por qué, pero en algún lugar que conseguí esta terapia decía que el agua simboliza el pasado. Quizás fue el primer espejo de las personas. Estoy dando clases, mija, luego te llamo. Entonces, que mire su imagen, mire su rostro ahí reflejado en el agua. Lo mire en detalle, lo mire todos los detalles. Denle el tiempo que el paciente necesite. Y luego que mentalmente le diga a esa imagen que es el yo del pasado, es su yo del pasado, que le diga, te perdono por tus errores y fracasos. 3 veces. Te perdono por tus errores y fracasos. Te perdono por tus errores y fracasos. Si él le ha contado a usted que se siente fracasado o que cometió un error
tal o cual, usted le dice, te perdono por tal situación, por ese error, por ese fracaso. Pueden ser específicos también. ¿Ya? Si el paciente no ha querido decirles nada todavía, entonces usted solamente te perdono por tus errores y fracasos 3 veces. Y luego a la cuenta de 3 le van a decir que se retire del estanque y que a la cuenta de 3 va abriendo los ojos. Le cuentan ustedes 1, 2, tus ojos se van abriendo, 3, te sientes bien despierto, bien alerta y en perfecto estado de salud. Yo hace tiempo le di esta técnica a un psicólogo amigo mío. Él trabaja mucho con drogodependientes. Y le enseñé las 3 técnicas. Él las anotó. Una clase ahí rápida. Lo anotó. Lo vi a los tiempos. Después me dijo que le había ayudado muchísimo. No sabes cómo me ayudaba. Sí, le digo, eso ayuda. Y eso que no aprendió más técnicas que vamos a ver ahora en este curso. Pero les sugiero, les pido que hoy mismo, usted en la noche o en el momento que tenga disponible, la practique en usted. Y cada que recuerda algún error del pasado, lo haga, lo practique. Perdone ese yo del pasado, que estaba aprendiendo, estaba evolucionando, estaba creciendo. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta, mis queridos contertulios? O si tienen alguna observación, ¿no? Tal vez hablo muy lento, o tal vez hablo muy rápido, tal vez hablo muy despacio, o tal vez necesito explicar más profundo, no sé. Cualquier acotación, cualquier cosa es valedera, es buena, yo no me ofendo nunca. Colegas, recuerden que disponen del chat para escribir. Está todo muy bien explicado, dice un Sí, todo está colega. bien clarito. Por eso no he interrumpido para nada. Bueno, ahora quieren que yo se las haga a ustedes. ¿Quieren vivir, vivenciar eso? Lo podemos hacer, no toma unos pocos minutos. Si quieren vivenciarlo. O si quieren hacerlo, ustedes ya en su intimidad también. No puedo forzarles a nada. Lo que sí les digo es que la práctica hace el maestro. La práctica hace al maestro. Usted puede Correcto, la utilizar sus práctica es propias todo. palabras. Sí. ¿Alguien dijo? No. Bueno, la práctica es lo que hace al maestro. Ustedes pueden utilizar sus propias palabras, su lenguaje, pero la idea es esta. Esta es la forma en que van a practicarlo, ¿no? Bueno, está abierto si ustedes quieren vivenciar eso, experimentarlo. Nadie va a oír lo que ustedes están perdonándose. Solamente ustedes lo viven en su mente interior. Incluso yo lo hago cuando el paciente tiene mucha dificultad en decir las cosas, le da mucha vergüenza. Digo, bueno, no me digas nada, pero vamos a perdonar ese pasado. Claro que si me lo dice es mejor porque soy más específico en la terapia. Soy ya específico. Bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quieren vivenciar la terapia o no? En No sean nuestro tan país tímidos. hay mucha timidez, Así Maris. es, son demasiado tímidos, caray. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, algo que les llamó la atención o que no les quedó muy claro.
o que les surgió interrogantes, no sé. María de las Mercedes, ¿todo está bien contigo? Hello. Hace un momento parece que alguien llamó a la colega. Eh, Ah, ya. de pronto en este momento no lo Ya. escucha. Marcelo, Bolívar, María José. Vamos, yo soy su amigo, no soy su maestro. Soy solamente un amigo compartiendo información, compartiendo experiencias. Experiencias que de pronto en algún momento les toca enfrentar algo similar o parecido y ustedes eh, tendrán alguna herramienta para actuar en ese aspecto, ¿no? Bolívar, María José, Marcelo, no veo a nadie más por aquí. Buen día, lo entendí. Muy interesante, excelente, María Ah, José. ya, María José. Bueno, María José, me alegro que las expectativas que tenían pues, sean positivas. Lo que les quiero decir es que yo en este curso enseño muchas técnicas, siquiera unas 10 o 12 técnicas, no me acuerdo cuántas he puesto en este curso, para diferentes partes. Cada módulo tiene algunas técnicas para enseñar. Por ejemplo, este módulo tiene esas tres técnicas que vamos a ver a lo largo de este módulo, que es la técnica de desbloquear el pasado, desbloquear el presente y desbloquear el futuro, que lo vamos a ir viendo. La próxima clase, desbloquear el presente. La siguiente veremos el desbloqueo del futuro. De esa manera se hace interesante la clase, porque no es solamente escuchar, sino también vivenciar algunas cosas, sentirlas en mí mismo. Yo todas mis terapias las he experimentado y las experimento conmigo mismo. Y eso es importante. Te ayuda también, porque a veces nos hacemos psicólogos porque queremos ayuda y nos da vergüenza hablar con otra persona y creemos que estudiando psicología nos vamos a comprender, a superar muchos traumas que tenemos, pero luego descubrimos que no nos enseñaron ninguna técnica y nos da vergüenza ir donde otro colega a exponer nuestras necesidades, nuestros problemas. Pero con estas técnicas que yo enseño, usted puede ser su propio psicólogo. O si no, puede venir a mi consulta y aprender más directo todavía, ¿no? Ya con un caso específico, ¿no? Y porque siempre es necesario limpiarnos nosotros de todo lo que escuchamos de los pacientes. Eh, es necesario nosotros estar bien mentalmente, con una buena salud mental, porque vamos a trabajar justamente con la salud mental de nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos que estar bien. Yo me acuerdo de una colega que me decía, Jorgito, tengo un problema, ¿qué pasa? Me sudan las manos. Ah, le digo, ¿y qué pasó? Mire, estoy con una paciente y la paciente me dice, doctora, a mí me sudan las manos y mis manos empiezan a sudarme y estoy yo por acá debajo del escritorio que, con las manos mojaditas. Y le digo, ¿y desde cuándo tienes eso? Desde que era una niña. Ok, ¿qué pasó de niña? Fuimos recorriendo. Entonces, de niña, cuando tenía unos 3 años, 4 años, no me acuerdo ya la historia, estaba jugando, saltando en la cama y cogió una almohada grande, se la puso entre las piernas y estaba saltando y se excitó y sintió agradable y comenzó a tener la costumbre de frotarse contra esa almohada. Y un día le encuentra a la mamá, pues abre la puerta y la ve en esa situación. Y le dice a la mamá, te voy a quemar las manos. La mamá era muy brava. Y le dijo, te voy a quemar las manos. Y ella sintió que le quemaban las manos.
Creo que la encontró una vez más o dos veces más, no recuerdo ya bien la historia de ella. No sé si le quemó mismo las manos o no le quemó, pero o le golpeó en las manos, algo pasó. Y ese era el motivo. Cuando sanamos eso, cuando quitamos esas emociones, cuando transmutamos esas emociones, le cambiamos la polaridad de lo negativo a lo positivo, al aprendizaje, al entender que todo es un aprendizaje y que las experiencias son para aprender. Cuando hizo eso, desapareció la sudoración de las manos, porque ya no tenía nada que la sustente. Entonces, por eso siempre hay que buscar las causas, y las causas, la mayoría de las causas están desde la niñez. Hey, se me fue la imagen. Si me ven y me escuchan, ¿no? Sí, Magister, lo vemos y lo Vaya, escuchamos. acá se me fue la imagen. Bueno, como no hay ninguna pregunta, pues los espero el siguiente sábado, ¿no? Con todo el placer del mundo, con toda la alegría. Bueno, yo me despido porque se me fue la imagen acá, no sé qué pasó. Gracias, gracias por la paciencia. Gracias a usted, Magister, por compartir sus experiencias con nosotros. A usted, Magister, dice un colega. Y pues se los invita, si les resultó, que es muy probable, interesante, esta primera clase del diplomado de parejas en conflicto, se los invita a comunicarse e inscribirse para participar de todo el diplomado, que tendrá una duración de 3 meses. Bien, pues, colegas, entonces, saludos y buen fin de semana. Sí, buenas, gracias. Buen fin de semana. A usted, colega. Ya.